Hola chicos, en este punto vamos a ver las funciones definidas con valores absolutos. Veréis, este punto es algo así como una especie de aplicación a medio camino entre las funciones definidas a trozos y las transformaciones de funciones, en concreto las simetrías con respecto al eje de las x, al eje abscisa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Bueno, pues cada vez que nos encontremos con valores absolutos, nuestro objetivo va a ser siempre transformar una función dada en forma de valores absolutos en una función definida a trozos. Luego, trabajar con una función definida a trozos es algo que ya sabemos hacer de puntos anteriores, ¿vale? Pero para poder hacer la transformación desde valores absolutos a función definida a trozos, vamos a tener en cuenta también cómo se definen esas simetrías con respecto al eje de abscisas que vimos en el punto anterior de teoría. Bueno, antes de que nos preocupe lo que aparece aquí, quiero que os fijéis primero en esta función que aparece aquí abajo. Aquí en esta función representamos una función cualquiera, perdón, en esta gráfica representamos una función cualquiera a la que llamamos f de x. Si os fijáis, esta función f de x tiene valores por debajo del eje de abscisas y también otros valores por encima. Imágenes por debajo y por encima, por debajo y por encima. ¿De acuerdo? Es decir, valores negativos y positivos. Y también valores en los que se hace cero la imagen. Bueno, si esta función la llamamos f de x, ahora podría ser que alguien nos pidiera trabajar con el valor absoluto de esta función. ¿Y a qué se estaría refiriendo? Bueno, pues como sabéis, el valor absoluto es una herramienta que lo que hace es pasar todos los valores negativos a positivos y los positivos o cero los deja tal cual. Repito, si un valor fuera positivo, lo deja tal cual. Si un valor es cero, lo deja tal cual. Pero si una imagen, un valor dado dentro de un valor absoluto, fuera negativo, lo que hace el valor absoluto es devolvernos el mismo valor, pero con el signo cambiado a positivo. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros definimos una función g de x en función de un valor absoluto de otra función dada? Bueno, si g de x es la función valor absoluto de f de x, entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de la función f de x, coger y hacer una especie como de espejo sobre el eje x o eje de abscisas. De tal manera que todo lo que quede por debajo de ese espejo, toda la función que queda por debajo de ese espejo, es rebotada o reflejada hacia arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la función g de x, cuando estemos refiriéndonos a este valor para la x, en lugar de devolvernos una imagen negativa, nos va a devolver la misma imagen, pero positiva. Si el valor que se nos da a través de f de x es positivo en la imagen, entonces para la g se nos va a devolver la misma imagen. Y así con todos los puntos del dominio. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que la función g, definida como el valor absoluto de f de x, es la función f de x cuando vale 0 o positivo, que es ese tramo de ahí y este tramo de aquí, pero cuando la función f de x se hace negativa, al tratar la función f de x dentro de un valor absoluto, al operar ese valor absoluto, esos valores negativos se nos ven reflejados hacia arriba, porque nos los devuelve en positivo. Entonces, aquí en lugar de tener una curva con esta forma por debajo del eje de abscisas, lo que vamos a tener al final es la misma curva con la misma forma, pero por encima del eje de abscisas, porque trabaja como si fuera una especie de espejo y rebota la función hacia arriba. Estamos haciendo lo que estamos haciendo en este caso es conseguir que la función f de x se vea sustituida por la función simétrica de f de x con respecto al eje de abscisas. Y eso, si os acordáis del punto anterior de teoría, se conseguía como haciendo menos f de x, haciendo el valor opuesto a la función. Si no os acordáis de esto, quiero que lo repaséis en el punto anterior, en los vídeos anteriores de teoría que os dejé, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a repetir otra vez todo. Este trozo de aquí
de la función f que queda con imágenes en negativo se ve reflejado con imágenes en positivo para la función g, puesto que la función g se define como el valor absoluto de la f. De igual manera, este tramo de aquí se vería reflejado también hacia arriba, con la misma forma pero hacia arriba. Si os fijáis, la representación que queda de color negro es exactamente la misma función que representamos al principio en azul, pero de tal manera que ha sido rebotada siempre hacia la parte de arriba de la gráfica. De tal manera que por debajo del eje de abscisas no tenemos función en negro. Todo lo que corresponde a función en azul por debajo se rebota hacia arriba para la función negra. Si la función f era la azul, la función g definida como valor absoluto de f es la que se encuentra representada en negro. Y como digo, es tan fácil como rebotarla, como reflejarla con respecto al eje de abscisas, de tal forma que no nos quede nada por debajo, porque esa es la función del valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, en la práctica, ¿cómo hacemos nosotros esto? Pues miréis, en la práctica lo que nosotros hacemos es conseguir que la expresión analítica de la función que se nos da en forma de valor absoluto se transforme en una función definida a trozos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como hemos hecho aquí en la gráfica, solo que de manera analítica. Decimos, si la función f de x es menor estricto que 0, entonces lo que nos va a devolver el valor absoluto, este de aquí, es el valor opuesto. Como f de x en este tramo, en los tramos en los que se hace negativo, sale negativo, si el valor es negativo, entonces es negativo, siento la redundancia, pero sirve para explicarlo mejor. Entonces el valor absoluto nos devuelve el valor opuesto. Es como si hiciéramos menos un valor, de tal forma que nos sale finalmente en positivo. Esta definición entonces nos va a valer para el tramo este de aquí, en el que la función f se hace negativo, y para el tramo este de aquí, donde la función f también se hace negativa. Al ponerle el valor opuesto delante de la función f, menos este valor, se nos va en positivo. Y así con todos los puntos del dominio correspondiente a la f que quede por debajo del eje de abscisas. ¿Qué pasa si la imagen de f es positiva o igual a 0? Bueno, pues entonces el valor absoluto no va a hacer nada especial. Nos va a devolver el mismo valor sin tocarlo. Por tanto, la función g en esos casos se define exactamente igual que la función f. Repito, la función g se define como la función f si el valor de f es positivo o 0, y se define como el valor opuesto de f si f es negativo. Como es el valor opuesto de uno negativo, al final nos va a salir también positivo. Y de esta manera conseguimos que la función g tenga solamente valores positivos o 0, tal y como hemos pedido a través del valor absoluto. Si recordáis el punto anterior de teoría, veréis que al hacer opuesta a una función, lo que conseguimos es hacer un reflejo, una simetría, con respecto al eje de abscisas. Menos f de x es el reflejo de f de x con respecto al eje de abscisas, y lo que conseguimos en este tramo, volteando la función f hacia arriba para convertirla en g, y en este tramo de aquí, volteando la función f hacia arriba para convertirla en g.